elegir, ustedes tienen distintas opciones que ya vienen como preestablecidas para trabajar con algún formato específico, ¿sí? Entonces fíjense que tienen tamaños de papel, tamaños web, ¿sí? Dispositivos móviles, película y video a medida, es para que ustedes configuren manualmente, por lo general, siempre vamos a elegir esta opción a medida, para que ustedes configuren a mano las dimensiones del proyecto con el que vamos a trabajar, que eso siempre viene indicado en la consigna. Por ejemplo, si yo elijo papel internacional, fíjense que acá en donde dice tamaño, me aparecen tamaños de papel, de hojas, que son valores internacionales, digamos, que están estandarizados de distintos tamaños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo elijo A4 y fíjense que acá me aparece el ancho, el alto y distintas unidades de medida, puede ser milímetros, píxeles, pulgadas, centímetros, ¿sí? Si ustedes eligen web, fíjense que acá les van a aparecer valores estándar para trabajar con resoluciones para web, ¿sí? Y también acá les aparecen distintas opciones para representar en cuanto a la unidad de medida, ¿sí? Como yo les decía, nosotros vamos a trabajar con esta definición de a medida y acá ustedes le pueden cambiar a mano, ¿sí? Y le podemos poner, por ejemplo, 1024 y 768, ¿sí? Que es otro valor de resolución. Después fíjense que acá más abajo les aparece el parámetro de resolución, que se acuerdan que vimos en la teoría lo que era la resolución y que era una de las características para determinar la calidad de una imagen, ¿sí? Los chicos que están remoto, yo no estoy viendo ahora el Meet, así que cualquier cosa me hablan, porque no estoy viendo si escriben algún comentario, ¿ok? Bueno, entonces en resolución, ¿se acuerdan que yo les había explicado todo el concepto de resolución y les había dicho que por defecto los monitores estándares vienen con un valor de resolución de 72 píxeles por pulgada y que ese valor no se cambia por lo general, ¿sí? A no ser de que trabajen con alguna aplicación que sea muy específica, no lo deberían cambiar porque ese es el valor por defecto que tiene el monitor. En los modos de color, ¿se acuerdan que también vimos en la teoría? Fíjense que acá todos estos modos de color los vimos en la teoría. Mapa de bits, escala de grises, RGB, CMYK y Color Lab. Fíjense que por defecto me lo marca el RGB, que ¿se acuerdan un poco qué era el RGB? ¿Cuál era el modo de color o qué significa básicamente? El RGB, por lo que tengo entendido, es la forma, los colores, el tipo de luz que emiten las pantallas, digamos. Claro, o sea, sería el modo que colorean los píxeles en la pantalla. El RGB tiene 3 canales, que son el rojo, el verde y el azul, ¿sí? Y en el caso de todas las imágenes que son para hacer visual, si ustedes están haciendo un proyecto, siempre ese proyecto va a tener un objetivo, ¿sí? Por lo general, los proyectos que se trabajan en Photoshop son para retocar imágenes y fotografías. Ay, esperen para silenciar ahí. Entonces, por lo general, los proyectos que se hacen en Photoshop son para ser visualizados en una pantalla, ¿sí? Entonces se elige el modo de color RGB. Y 8 bits es lo que tiene cada uno de los canales. ¿Se acuerdan que todo esto yo ya lo expliqué en la teoría para que cuando abran esto ya más o menos tengan un poco de idea? Y si no se acuerdan, van a ver el video de la teoría donde está bien explicado ahí, ¿sí? Y si no, me preguntan, no hay problema. Después el contenido de fondo, acuérdense que en Photoshop habíamos dicho que se trabaja con el concepto de capas, donde cada capa sería como un plástico transparente, ¿sí? O no, o sea, ustedes acá pueden elegir si el plástico de fondo quieren que sea blanco, quieren que tenga algún color, que si ustedes eligen color de fondo, les va a tomar el color que tengan acá de frente, o sea, este color negro, o transparente. Yo acá le voy a elegir transparente para que entiendan mejor, digamos, el concepto de capas, ¿sí? Y fíjense que acá no puedo ver los mensajes, así que si quieren, me hablan. O alguien que tenga micrófono me va avisando cuál es el mensaje porque no lo estaría pudiendo ver. A ver si
Lo achico ahí, pero no quiero que se les achique demasiado a ustedes también. Bueno. Aguante Boca. Para eso me hacen... Soy fanática de Boca también, pero bueno, me importó la clase más. Bueno, entonces, acá, fíjense que tenemos el plástico transparente, que es la primera capa a partir de la cual nosotros vamos a trabajar. Y fíjense que acá en el menú de la derecha me apareció una capa 1, que es esta capa transparente que yo agregué abajo, digamos, que sería como fondo. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que el fondo es lo que va a quedar abajo y ustedes van a ir superponiendo plásticos con distintos elementos que al verlos de arriba es como que van a ver como un fotomontaje, ¿ok? Fíjense que acá esta capa se llama capa 1, si ustedes le quieren cambiar el nombre, por ejemplo, le ponemos acá, hacen clic donde está el nombre de la capa y le pueden poner un nombre, ¿sí? Para que les quede más claro, digamos, cuál es la capa que acabamos de crear, ¿sí? Si queremos colorear esta capa, ¿sí? Fíjense que lo que vamos a hacer es elegir un color para colorearla. Por ejemplo, yo le quiero poner el blanco. Y fíjense que acá siempre Photoshop trabaja con este concepto en la paleta de colores, con un color de frente y un color de fondo. Que claramente el color de frente acá está como negro y el de fondo blanco. Si lo quieren invertir, acá hay una flechita y les queda el color blanco de frente, ¿sí? Entonces, después buscamos el tachito de pintura, que está acá, que se llama balde bote de pintura, y fíjense que ahí a mí me ha salido un error porque no había seleccionado la capa, ¿sí? Siempre ustedes tienen que tenerse, fíjense que ahí no sé si se ve bien, pero es como que queda marcadita la capa, o como si fuera que está seleccionada, y ahí ya me va a dejar colorear, ¿sí? Les quería explicar esto de la paleta de colores. Fíjense que acá tengo el blanco, pero si yo hubiera querido elegir otro color, hacen doble clic acá y se abre la paleta de colores. Todo esto también ya se los expliqué. Fíjense que acá tenemos distintas formas de representar los colores. Fíjense que acá tenemos un modo de color o una paleta de colores en realidad, que es el HSB, el RGB, el LAB y el CMYK. Ay, un mosquito. Perdón, pero hay un mosquito. Entonces acá lo que vamos a hacer es revisar en la parte esta de la paleta de colores. Los dos con los que más vamos a trabajar son el RGB y el CMYK. En Photoshop, más que nada el RGB. Y acuérdense que el RGB se representa por la intensidad con la que brilla cada canal, el rojo, el verde y el azul. Y habíamos dicho que cada canal podía brillar entre el valor 0 y el 255, donde el 255 era la máxima intensidad. Y cuando se unen, los tres canales con la máxima intensidad forman el color blanco. Entonces, fíjense que acá el rojo está al 255, el verde está al 255 y el azul está al 255. Eso significa que están los tres canales al máximo y están formando el color blanco, que es el que me representa acá. Fíjense que si yo me muevo por esta paleta y pongo acá otro color, van cambiando los valores de todas las paletas, pero nos concentremos ahora en la del RGB. Fíjense que acá tenemos 55 de rojo, 60 de verde y 140 de azul, ¿sí? También pueden escribirlo ustedes a mano. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un azul puro, yo pondría 0 rojo, 0 verde, y en el azul le pongo el máximo, que es el 255. Y ese sería el azul puro, ¿sí? Y así, si ustedes se van moviendo por la paleta, fíjense que acá les va mostrando cómo varía el color. Entonces ahora lo importante es que yo quería con la teoría que ustedes entiendan cómo va variando. En el CMYK, acuérdense que eran porcentajes de la tinta negra. Por eso les aparece acá en un porcentaje de tinta negra. ¿Sí? Fíjense que si yo bajo ahí el negro, ya me aparece 98% del color key, que es el negro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, supongamos que sí, porque no escucho que nadie me responda, por lo menos ustedes me responden.
Porque si no parece que sí, soy profe. una loca sola hablando. Bueno, entonces ahora ya tenemos una capa y tenemos un color en el fondo. Vamos a agregar una capa nueva. Para agregar una capa nueva, fíjense que acá tenemos en esta barra de menú, después les voy a ir explicando todas estas opciones, pero en esta barra de menú tienen distintas herramientas y hay una que es crear una nueva capa, ¿sí? Fíjense que cuando creo una nueva capa se crea encima de la capa que yo ya tenía. Fíjense que yo tenía esta capa fondo y ahora se me crea una capa 1 que es transparente. Con el tachito de pintura. Pero si querés después te explico, así no lo atrasamos a toda la clase porque como es un video va a quedar todo trabado. Bueno, entonces acá fíjense que se crea esta capa nueva, que es una capa transparente, y ahora ya tengo dos capas. Una capa fondo y una capa 1, ¿sí? La idea es que el fondo solo tenga el fondo, ¿sí? Que no agregue nada más, que cada capa tenga un elemento, ¿sí? Porque si ustedes ponen más de un elemento en una capa, están desaprovechando el concepto de Photoshop, que es trabajar en capas, que ya van a ver que es muy, muy beneficioso, porque ustedes van a poder ir jugando con esas capas y armando el fotomontaje, sacando elementos y poniendo elementos solamente con un clic, ¿sí? Fíjense que además cada una de estas capas tiene como un ojito, que es lo que le va a agregar o quitar la visualización. No es que se elimina la capa, sino que con el ojito, si ahora yo quiero trabajar con la capa 1 y no quiero que el fondo me moleste, lo oculto, ¿sí? Entonces, no es que lo borro al fondo, sino que yo quiero ver solamente la capa 1, entonces le apago el ojito al fondo y solamente me quedo trabajando con la capa 1, ¿sí? En el práctico 1 lo que vamos a hacer es trabajar con formas básicas y figuras simples. Y son las herramientas que les voy a explicar hoy para que vayan empezando desde cero con Photoshop. Para trabajar con formas básicas, Photoshop no tiene una sola manera de hacer lo mismo. Ya a medida que vayan aprendiendo a usar Photoshop van a ver que hay muchas maneras de hacer lo mismo con distintas herramientas, ¿sí? Entonces yo para crear una forma voy a usar esta herramienta, que son herramientas de selección en realidad, y voy a crear un rectángulo, ¿sí? Entonces voy a crear acá un rectángulo. Fíjense que se crea con una línea de puntos porque es una herramienta de selección. Es como si yo estuviera seleccionando un área de la imagen, pero en esta imagen no hay nada. Lo que yo quiero hacer es generar una figura, pero esta figura no se va a generar hasta que yo no le ponga un color, ¿sí? Entonces voy a ir a elegir un color de acá de la paleta. Voy a elegir un color cualquiera, y con el tachito de pintura, fíjate, acá está el tachito. El tachito de pintura colorea, ¿sí? Fíjense que en la capa 1 tengo la figura que yo quería y en el fondo solo tengo el fondo, ¿sí? Fíjense que cuando yo coloreo la imagen recién me aparece acá como una figura y me sigue apareciendo delimitada por esa línea de puntos, porque esta es una herramienta de selección, la que yo usé para generar la figura. Entonces, para deseleccionar hay que apretar Control D. Y ahí ya me queda la figura. Fíjense que si yo ahora pongo el fondo, me queda la composición de la figura con el fondo, ¿sí? Ahora vamos a crear una capa nueva. Fíjense que siempre la capa se crea por encima de la que yo estoy. Si yo me hubiera estado parada en el fondo y creo una capa nueva, se va a crear encima del fondo, ¿sí? Pero no hay problema, digamos, después ustedes la van a poder reubicar, ya les voy a mostrar. Si quieren eliminar una capa, simplemente la marcan y la arrastran, acá hay un tachito de basura, y la eliminan, o con la tecla suprimir del teclado, una vez que está marcada la capa, la pueden eliminar, ¿sí? Ahora me voy a ir a la capa 2 y voy a hacer otra figura. Con otra herramienta de selección, ahora voy a elegir el marco elíptico. Si el marco elíptico es para hacer elipses o círculos. Si ustedes quieren hacer un círculo perfecto o un cuadrado perfecto, digamos, antes de empezar a dibujar, tienen que apretar la tecla Shift. ¿Sí? ¿Saben cuál es la tecla Shift? La que está abajo de la mayúscula. Entonces, fíjense que ahí yo mantengo presionada la tecla Shift y, bueno, ahí le he soltado un poquito antes,
pero si ustedes la mantienen presionada, les queda el círculo perfecto, ¿sí? Fíjense que todavía no es nada, o sea, por eso no me aparece nada en la capa 2. Le voy a asignar otro color y vamos a colorear. Siempre tienen que seleccionar la capa en la que quieren trabajar, ¿sí? Ahora fíjense que ya tenemos 2 capas con 2 figuras. Vamos a crear otra figura, ¿sí? Fíjense que acá tenemos más figuras, más herramientas, ¿sí? Por ejemplo, voy a usar esta que se llama el lazo poligonal, que como el nombre lo indica es para hacer un polígono, ¿sí? Yo estoy haciendo cualquier cosa. Fíjense que cuando yo uno el inicio con el fin, me aparece un circulito en la herramienta, ¿sí? Para indicarme que ahí se cierra la figura, ¿sí? Fíjense que yo voy a generar la figura acá, pero si yo me paro en la capa 2, porque sin querer he estado mirando y me ubiqué en la capa que no corresponde, genero la figura, elijo el color, vamos a poner otro color, y voy a colorear. Si yo voy a colorear, ¿sí? Fíjense que ahí la figura se ha generado en la capa 2, y ahora tengo 2 cosas en la capa 2, yo no quería tener 2 cosas en la capa 2 porque yo había dicho que quiero una cosa en cada capa, ¿sí? Entonces, con control Z, que es para deshacer, ¿sí? Control Z es para deshacer un paso y aprietan Alt, Control Z si quieren deshacer más de un paso, ¿sí? Entonces, ahora sí me pongo en la capa 3 y ahora lo voy a colorear y ahora sí ya tengo, aprieto Control D para deseleccionar y ya tengo los 3 elementos en capas diferentes, ¿sí? Ahora fíjese que yo digo, no, yo quiero que el rectángulo esté arriba de la formita esa que hice recién. Entonces, fíjense que acá la capa que está más abajo es la del fondo, después le sigue el rectángulo, después le sigue el círculo. Si yo quiero que el rectángulo esté arriba, y bueno, lo tengo que llevar arriba, ¿sí? Entonces la arrastran directamente a la capa y así le van dando el orden que ustedes quieran, ¿sí? En el caso que quieran mover algún elemento dentro de una capa, supongamos que quieren mover el rectángulo, hay una herramienta que se llama mover, que está acá arriba, y con esta herramienta lo van a mover. Fíjense que si yo quiero mover el círculo, y bueno, me tengo que poner la capa que está el círculo, porque en esta capa no está el círculo, por eso se mueve el rectángulo, ¿sí? Entonces me voy a la capa que está el círculo, y acá recién puedo mover el círculo, ¿sí? Entonces se tienen que ubicar siempre en la capa donde está el elemento para poder editarlo como ustedes quieran, ¿sí? Vamos a crear una capa más, ¿sí? Y vamos a agregar otra forma, que es esta herramienta de lazo. Esta herramienta de lazo les permite hacer un trazo a mano alzada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer cualquier figura y la vamos a cerrar, ¿sí? Y también, acuérdense que le tenemos que dar un color. Entonces, eligen el tachito de pintura y lo coloreen. Y con control D lo deselecciono, ¿sí? Y acá ustedes van jugando si quieren que el círculo esté por acá, lo van cambiando de lugar, si quieren que esté más arriba, ¿sí? Ustedes van jugando con cada capa y con los elementos que están en cada capa, ¿sí? Ahora, si ustedes dicen, uy, este me ha salido muy grande, esta figura celeste lo quiero achicar un poquito, lo quiero agrandar, ¿sí? Hay otra herramienta que después vamos a ver una clase más avanzada, digamos, de esa herramienta, pero hay una herramienta que se llama transformación libre, que está acá en el menú edición, transformación libre, o si no con la combinación de teclas control T. Esta es una de las combinaciones que se la van a terminar memorizando porque la van a usar mucho, ¿sí? Fíjense que se activa la opción para que ustedes ajusten, ¿sí? Y trabajen, digamos, también si lo quieren rotar, por ejemplo, hacen clic acá, se alejan un poquito y lo pueden ir ajustando, ¿sí? De acuerdo al formato que ustedes quieran, y después, fíjense que acá arriba me aparece un tildecito para aplicar, ¿sí?
Fíjense que si yo elijo la herramienta de mover o cualquier otra herramienta, van cambiando estas opciones de arriba. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces fíjense que acá, por ejemplo, yo digo, bueno, a mí quiero ver cómo queda sin el círculo. Bueno, me fijo dónde está el círculo y lo saco. Digo, bueno, así me gusta más con el círculo, sin la forma, con la forma. Por eso es bueno tener esa estructura de capas porque ustedes pueden ir viendo o pueden tener distintas variantes de círculo. Un círculo verde, un círculo azul, ¿sí? Entonces lo van cambiando. Si ustedes quisieran cambiar el color, por ejemplo, de algún elemento, se ubican de nuevo en la capa, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero cambiarle el color al círculo, me voy acá y digo, bueno, el círculo ahora quiero que sea naranja. Y fíjense que si yo coloreo, ¿y qué ha pasado? Yo no estaba en la capa donde está el círculo, estaba en la capa del rectángulo. Y como hice un clic afuera del rectángulo, se coloreó todo lo que está afuera del rectángulo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ir a la capa donde está el círculo y adentro del círculo cambiarle el color. ¿Sí? Porque si le cambian afuera, pues se va a cambiar todo. ¿Sí? Entonces, tienen que ubicarse en donde ustedes quieren aplicar el cambio del color. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense que además cada una de las capas también lo que les permite Photoshop es agregarle un efecto, ¿sí? Para agregarle un efecto a una capa, bueno, vamos con esta del círculo, tienen que hacer doble clic en la capa. No en el nombre, porque si no me va a dar la opción de cambiar el nombre, sino en cualquier parte de la capa donde está seleccionado, hacen doble clic y se va a abrir esta ventanita, lo voy a poner así para que puedan ver el resultado, para aplicar efectos. Tienen un montón de efectos, yo les muestro nada más para que después ustedes prueben, pero por ejemplo le pueden agregar un relieve, ¿sí? Y además cada uno de estos efectos acá tiene opciones para parametrizarlo y configurarlo como ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, el relieve, yo quiero que no sea tan brusco y quiero que sea, le quiero dar una transparencia acá. Okay. Tengo que entrar ahí, fíjense acá, en la profundidad del relieve, fíjense que acá le puedo dar más profundidad o menos profundidad al relieve, ¿sí? El tamaño también, si lo quieren hacer como más marcado al relieve o no tanto, si quieren suavizar, ¿sí? También tienen la opción de configurar, digamos, si ustedes quieren que el relieve, en vez de estar la sombra para acá, la sombra esté para el otro lado, ¿sí? Entonces ustedes lo van a ir ajustando, que lo pueden ajustar directamente de acá, ¿sí? O lo pueden cambiar manualmente a los ángulos, al ángulo donde quieren que se aplique el relieve, ¿sí? Después la opacidad del relieve, si no quieren que sea tan fuerte, la podemos ir aclarando un poquito. Y la opacidad de la sombra, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes van configurando, si ustedes además le quieren dar otro efecto, por ejemplo, una sombra paralela, ¿sí? Fíjense que ahora cambió esta opción, y acá tienen para, ustedes a la sombra la pueden configurar de acá también, y fíjense que acá van cambiando los valores, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la dejamos ahí a la sombra, y acá también le pueden cambiar la distancia, le pueden cambiar la extensión, quieren que se vaya como extendiendo hacia los lados, el tamaño, ¿sí? Entonces ustedes van configurando ahí la sombra, también el ángulo, todo lo que ustedes quieran de la sombra, lo pueden ir ajustando con cada uno de los efectos, ¿sí? Y si ustedes quieren que este mismo efecto que han configurado para este elemento, aplicarlo en todos los elementos para seguir una línea de trabajo homogénea, lo que pueden hacer es definir este estilo nuevo, como un estilo nuevo, para que después cuando vayan al rectángulo no tengan que hacer todo de nuevo.
Entonces van a definir un estilo nuevo que yo le voy a poner TP1-2024. Le pongo OK y lo guardo ese estilo. Entonces pongo OK. Fíjense que ahora en la capa del círculo además están los efectos. Yo digo, bueno, a ver, ¿con efecto o sin efecto? A ver cómo quedaría sin el relieve, solo con la sombra, ¿sí? Y así van jugando ustedes. El ojito es para que ustedes vayan probando y agregando la visualización o quitando la visualización, ¿ok? Si ahora vamos a esta formita y digo, bueno, a esta le quiero aplicar, a todas le quiero poner el mismo efecto. Entonces abrimos la pantallita de los efectos y ya no tengo que ir a hacer todo de nuevo, sino que voy a esta opción donde me dice estilos y me aparecen algunos por defecto, que fíjense que son los mismos que están acá. Y también me aparece el que yo acabo de crear, que es TP1-2024, ¿sí? Entonces ya automáticamente se aplica el mismo efecto al otro elemento. ¿Bien? Bueno. Fíjense ahora qué pasa si yo quiero guardar este trabajo, ¿sí? Cuando yo voy a la opción del menú archivo, hay una opción que dice guardar, ¿sí? O guardar como. ¿Sí? Como es la primera vez que lo voy a guardar, pongo guardar como. Fíjense que acá, como yo ya le había puesto este nombre cuando lo creé al archivo, me pone ese nombre, TP1-2024. Y en el formato, que se acuerdan que también vimos los formatos de archivo, que era cómo se guarda el archivo en la computadora, en el formato por defecto me aparece el formato propio de Photoshop, que es el PSD, pero también fíjense que me aparecen un millón de otros formatos que es compatible con Photoshop, ¿sí? Yo la primera esta versión la voy a guardar con el formato de Photoshop y fíjense que me aparece tildada la opción de que se van a guardar las capas, o sea, se va a guardar X. Entonces yo lo guardo, me dice que se va a maximizar la compatibilidad, OK, y si yo mañana quiero venir y seguir trabajando y agregarle un triángulo, puedo venir y hacer una capa nueva y agregarle un triángulo, ¿ok? ¿Qué pasa si ustedes lo guardan con otro formato? Por ejemplo, yo en vez de PSD, lo voy a guardar como JPG. ¿Sí? Fíjense que ahora me aparece una alerta ahí. No se van a guardar las capas, ¿ok? Entonces, si yo lo guardo como JPG, fíjense ahí se va a guardar en documentos, lo guardo, me dice también, me da las opciones de compatibilidad, le pongo OK. Y si me voy a ver el documento que guardé, que está acá en documentos, lo voy a abrir desde acá para que vean. Lo voy a abrir al documento, acá en documentos, lo voy a abrir, que es una imagen Fíjense cómo se va a abrir. Se va a abrir acá como una pestañita, pero fíjense acá. Se guarda como una foto. No tengo ninguna capa yo. O sea, si yo quiero seguir trabajando y solo lo guardo como JPG, y bueno, voy a tener que tratar de desarmarlo o hacerlo de nuevo. ¿Sí? Entonces, cuando lo guardan en JPG ya es la versión final. Siempre les conviene guardar, y cuando yo les pida que suban la tarea al Classroom, la tienen que subir en las dos formas. Tienen que subir en Photoshop para que yo vea cómo han trabajado con las capas, porque si no, no puedo ver y yo se los voy a devolver al trabajo hasta que me lo manden bien. Y también me tienen que mandar la versión en Photoshop, en JPG, ¿sí? Entonces, los dos formatos yo necesito que ustedes lo guarden al archivo cuando estén trabajando y lo suban a la tarea. ¿Vamos bien? Después otra herramienta que van a necesitar ver en el práctico es la herramienta de texto, que yo ahora les voy a explicar muy básicamente en qué consiste, porque después hay una clase específica de herramienta de texto, porque tiene un montón de opciones de trabajar con la herramienta de texto, y hay que hacer una clase solo para eso. Pero ahora en este trabajo les pide la consigna que agreguen un texto. Entonces yo voy a usar la herramienta de texto. Fíjense que con la herramienta de texto ustedes la eligen, que es esta que tiene la T, y cuando yo hago clic en cualquier parte, no importa donde me ubique, ¿sí? Por ejemplo, que yo quiera agregar un texto acá, fíjense que se me crea una capa de texto. No es necesario que yo cree una capa para el texto. Ya automáticamente Photoshop me crea una capa de texto.
¿bien? Y acá arriba, como ya les había dicho, siempre aparecen opciones de trabajo de cada herramienta. Acá arriba me aparecen las opciones de trabajo con la herramienta de texto. Entonces tenemos lo mismo que cualquier editor de texto. La tipografía, ¿sí? Que vamos a elegir cualquiera. El tamaño, vamos a poner un poquito grande ahí. Y después van a tener también otras opciones para alinear, qué sé yo. Ahora lo que van a tener que hacer con la herramienta de texto es básicamente nada, o sea, escribir un texto que va a ser una palabra tal vez, ¿sí? Entonces yo acá le voy a poner TP1, ¿sí? Fíjense que acá está escribiendo con este color, que es el color que tiene activa la herramienta. El bichito que me está molestando. ¿Sí? Fíjense que acá me aparece el 1 así, porque seguramente esta tipografía es descargada de internet, justo la que yo elegí. Entonces por ahí los números vienen medio raros, o los caracteres especiales como los acentos, la ñ, ¿sí? Entonces voy a buscar una que sea más normal. Busquemos. Pueden buscar también escribiendo acá. Y busquemos, por ejemplo, la Times New Roman, que es la clásica. Fíjense que en esa herramienta que yo había elegido recién, por ahí cuando descargan de internet, no les da estas opciones de poner en negrita, itálica, ¿sí? Y ahora sí me la está dando porque es una tipografía clásica. Las tipografías que le aparecen acá son las que ustedes, son las que vienen por defecto cuando instalan el sistema operativo. Y cada vez que ustedes instalan alguna aplicación, tal vez se instalan también algunas tipografías o alguna que descarguen de internet. Después yo les voy a enseñar cómo agregar. Entonces acá le vamos a poner TP1 2024. ¿Sí? Si quieren después moverlo al texto, fíjense que acá lo pueden ir ajustando. ¿Sí? El texto es como si fuera un elemento más. Si cambian de capa y quieren volver al texto y dicen, bueno, le quiero cambiar el color, siempre tienen que tener elegida la herramienta de texto y se paran en donde está el texto. Lo marcan, ¿sí? Y si la queremos poner negrita, y si le queremos cambiar el color, pongamos rojo, ya está, ¿sí? Básicamente, eso es todo lo que tendrían que hacer. Fíjense que acá arriba hay como un tildecito para aplicar, digamos, el cambio, o si no, con la tecla Enter o Intro, aplican el cambio de la herramienta. ¿Alguna duda? Ahora ya lo voy a ver aquí. Una pregunta. Sí, El trabajo práctico que mandó hoy es individual. sí. Todos los que trabajan desde su casa es individual. Los que vienen Ah, acá, pero ahora como son poquitos, tienen una compu cada uno, así que lo van a hacer individual. Por ahí si es necesario compartir compu, los dejo hacer de a dos, pero siempre individual. Ahora les explico un poco la consigna del trabajo. Acá está la consigna. Profe, no sé si podría mostrar de nuevo cómo se guarda en el formato que no es JPG. Sí, igual queda en el video. Acá va al menú archivo, guardar como, y por defecto te aparece el formato Photoshop. Ah, bien. Y ahí pones guardar. Si querés otra versión, PDF, por ejemplo, también está PDF, PNG, la que vos quieras, le cambias de ahí. Perfecto. Gracias. De nada. Veamos la consigna. Entonces, para el trabajo de hoy van a tener que hacer ustedes un afiche de una película usando formas básicas y los colores que tienen disponible en la paleta, o sea, colores sólidos, no degradados, ni nada. Bueno, si quieren lo pueden hacer, pero eso no les enseñé, por eso no les pedimos eso. O sea, formas básicas, ¿sí? O sea, la idea es que hagan como un afiche de una película minimalista, ¿sí? Usando formas básicas y colores sólidos. Está bueno el trabajo, digamos, bastante divertido y es bastante creativo, digamos, o sea, lo que queremos hacer
con esto es que ustedes vayan abriendo su cabecita y buscando creatividad que tienen para hacer este trabajo. Entonces, fíjense que acá en las consignas les dice el ancho del archivo, el alto, que eso ya les expliqué cómo hacerlo, cómo le tienen que poner al archivo el nombre, y tienen que hacer una ficha de una película utilizando formas simples, colores puros. En el diseño debe reconocerse algún elemento que sea representativo de la película. Y el título lo deben escribir en Arial tamaño 36, que ya les expliqué cómo elegir la tipografía y el tamaño. Para que se den una idea, tengo acá unos ejemplos. A ver que los busquen. ¿Están viendo, verdad? Sí. Bueno, fíjense, esto es una ficha de una película usando formas básicas y figuras y colores puros, ¿sí? La del Padrino. Entonces ustedes buscan algún elemento representativo de la película y hacen una cosa así. Si esto es un ejemplo, no van a hacer el mismo. Esto por ahí requiere un poco más de diseño, porque bueno, tiene el sombrero, pero qué sé yo, si alguno ya se anima, digamos, a hacerlo con mano alzada, que ustedes, no para que hagan esto, sino para que haga algún elemento que requiera mano alzada, también saben cómo hacerlo. Después tenemos esto que es de una serie. Ustedes buscan, no sé si ustedes la han visto, yo no la vi, pero bueno, el Mocho la vio y él ha buscado este ejemplo. Buscan algún elemento representativo y lo hacen. Esto también, digamos... ¿Profe? Sí. ¿Tiene que ser una ficha, una película que ya existe? ¿A qué te referís? ¿Vos querés inventar una? Sí, la idea es que... No sé si hay que inventar o no, sí, una película. De una que ya existe. De una que ya existe. En este caso, fíjense que la idea es que ustedes vean que hay un elemento y un título. Obviamente que todo esto que tienen una textura y todo eso no. O sea, solamente pueden hacer el elemento que represente la película y el nombre de la película, pero la idea es que con solo verlo, por eso los nombres de las películas por ahí se van chiquitito y por eso les he puesto que no lo hagan tan grande, por eso les puse un tamaño más reducido. Y el formato es vertical, digamos, para la ficha de película. Bueno, después acá tenemos esta película, Odisea en el espacio. Esta de Monster, ¿sí? Pueden hacer de cualquier película que ustedes quieran, ¿sí? Por ahí está de Monster, de los Minions, o de Marvel, son las más conocidas, digamos, las que más usan siempre, ¿sí? Bob Esponja, bueno, esta es la Era del Hielo, Thor. Si quieren hacer algún superhéroe, pueden buscar alguna herramienta, digamos, que lo represente. Pero bueno, ven que no es difícil, o sea, son cosas fáciles y que ya las saben hacer. Profe, o sea que hay que trabajar sobre los elementos de la película. Claro, busca un elemento que represente la película y trata de minimizarlo, digamos, para que lo puedas hacer con estas formas básicas. Fíjense, esta es como la del Padrino, pero ahora tiene el fondo rojo, los triangulitos para abajo y es Drácula. ¿Sí? Gracias, profe. Después tenemos esta, Two and a Half Men, que también son cuadrados, rectángulos, blanco y negro y nada más. ¿Sí? O sea, la idea es que hagan algo creativo, no que se limiten a lo mismo de siempre. ¿Sí? Esta de Californication. Bueno, acá tenemos de tiempos modernos. La de Jurassic Park. ¿Sí? Fíjense que acá buscan un elemento de la película y lo representan. ¿Sí? Psicosis. Fíjense que esto es re fácil de hacer con lo que vimos recién. No, ya les voy a mostrar otra cosa que no les mostré. Bueno, esta de Matrix, que ahí ya tiene unos anteojos, digamos, que ustedes lo pueden minimizar, o sea, lo pueden tratar de hacer más básicos, digamos, con cuadraditos, rectangulitos, no sé. La idea es que ustedes abran su cabeza y se les ocurra algo
que pueden hacer con formas básicas. Esta de Monster también tiene el ojito nada más, de Sullivan. Toy Story. El Hombre Araña. Esta también de Monster. Ahora, profesora. Sí. ¿Qué para hacer nosotros tenemos que buscar cualquier película y hacer un diseño o inventamos una película? Es lo mismo que preguntaron recién, o sea, me parece que es más fácil que vos busques una que ya existe. Acá no te piden que vos inventes una película, porque si no nadie va a saber de lo que estamos hablando. La idea es que con que alguien vea la imagen ya se dé cuenta de qué película es. Buenísimo, buenísimo, profe. Capitán América, también esto es re fácil para hacerlo en Photoshop, con lo que vimos recién, van superponiendo las capas. El Señor de los Anillos. ¿Sí? Disculpe, tengo una pregunta. ¿La consigna pide sí o sí que se haga con esta herramienta de generar figuras o se lo puede hacer también pasando imágenes a No, Photoshop? imágenes no. Ahí dice formas básicas y colores sólidos. Se tienen perfecto. que invitar a la Gracias. consigna y ustedes crearlo. ¿Sí? Perfecto. ¿Okay? Si no, les voy a devolver hasta que lo hagan bien. Acá, fíjense que una cosa que les quería mostrar, que también ustedes pueden duplicar capas. Por ejemplo, si quieren hacer 2 círculos, no hace falta que lo vuelvan a hacer. Entonces ponen acá, digamos, le hacen clic derecho y ponen duplicar capa. ¿Sí? Entonces acá le van a poner capa 2, copia, ok, ¿sí? Y ahí ya tengo 2 círculos. Con la herramienta de mover, van a ver que ahí tienen 2 círculos. ¿Sí? No hace falta que vuelvan a hacer lo mismo. Si ahora quieren que este círculo, que uno sea amarillo y el otro sea de otro color, bueno, a uno le vamos a cambiar el color, vamos a poner negro. ¿Sí? Entonces acá nos vamos y a este le cambio el color. ¿Sí? Eso también les puede servir para trabajar ahora. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, listo entonces, los chicos que están de virtual, sí, Pedro. Hola, profe. Sobre el que iba a pasar el link o... Ya les expliqué, no voy a pasar ningún link porque voy a ir presa. Ustedes si quieren me piden y yo les voy a ir compartiendo el acceso al Drive. ¿Sí? No puedo publicar un link porque eso es ilegal. Realmente es ilegal. Sí. Ahí en el Classroom un montón de chicos comentaron si le podían pasar el Sí, link. pero mientras yo no esté publicado en el Classroom el link, está bien. O sea, eso ya sería como ya mandarme muy al frente. O sea, nosotros lo podemos pasar por el grupo, cada uno lo puede, alguno lo puede pasar en el grupo. Y si no, si alguno ya tiene el acceso, puede pedir acceso para otro y yo ya les voy aceptando, que así hizo uno de los chicos hoy, que me llegó a mí la solicitud de que quería acceder y yo le compartí. ¿Sí? O si no, me lo piden por mail. Sí, si no me lo piden por mail. ¿Bien? Perfecto, señor. ¿Señor me dicho? Profe. Me he hecho acordar de vuelta a la primaria. Bueno, listo. A conversar con la señorita de los chicos, sí, está bien. No me he puesto colorado eso. Bueno, listo, chicos. Los que están en su casa tienen tarea, tienen hasta el próximo jueves para entregarla. Y mañana los espero a todos, por lo menos a uno de cada grupo, en la clase virtual, para hacer las correcciones de los trabajos integradores. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, chao, chicos. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.